manzana de Río Negro. Esta vez me compré otro objeto que me pareció absolutamente singular, y me lo compré, que es ¿no? Como pueden ver, es un objeto que reúne muchas condiciones de nuestro momento actual, ¿no? Me lo voy a dejar un momento puesto para que ustedes vean, porque lo que me llamó muchísimo la atención es que decía barbijos sublimados. Decía el cartel del negocio, decía barbijos sublimados. Entonces no pude resistir la tentación de comprarlo, porque reúne en un solo objeto nuestro gran drama actual, nuestro gran problema de la pandemia, y su emblemático objeto, con una mercancía que toma un valor ¿cómo decir?, sublimación de eso que es detestable, se eleva a una categoría de comicidad, de irrisión, tomando también en cuenta una gran película que hemos visto hace poco, antes de que previéramos todo esto de la pandemia, que es el Joker, el Guasón, y que muestra esta ironía, esta irónica sonrisa respecto al sistema capitalista, que es en definitiva el tema central de la película, como los sujetos que son rechazados por un orden social determinado, que van quedando en el margen, van quedando en ese lugar que Lacan llama de proletarios, en el sentido de que no tienen un significante con el cual representarse en el lazo social, encuentran en la creación de neoidentidades, en la creación de personajes inéditos, un modo de hacerse de un lugar en esa discursividad social de la época, ¿no? Entonces, bueno, me pareció fantástico el barbijo sublimado, que forma parte del tema que quería que tomáramos hoy, respecto a lo que nos interesa, que es la salida del discurso capitalista, que es una frase de Lacan, como ya lo dije al principio, con la cual nos interrogamos en este seminario. Es decir, nos hacemos la pregunta de cuál sería el punto de corte para esta circularidad, ya que Lacan usa esa expresión salida. ¿Cuál sería ese punto de salida? Hemos hablado de la vergüenza, hemos hablado del corte, hemos tocado distintas pistas que Lacan nos va dando respecto a esto. Una de ellas me parecía que la podíamos encontrar en una figura de la cual Miller se ha detenido particularmente, que es la figura del dandy. Para hablar de esto, recurrí a un excelente libro de Giorgio Agamben, que se llama Estancias, en el cual recorre muchos aspectos del psicoanálisis y de la cultura, y nos cuenta cómo en 1855 se realiza la Exposición Universal en París, a la cual asiste Charles Baudelaire, y Charles Baudelaire hace una reseña de unas que hacía habitualmente en el periódico, hace una reseña de la impresión que él tuvo de esa exposición universal. Las exposiciones universales son, ¿cómo decir?, lo que ahora llamamos Feria de la Industria, pero que en ese momento era un acontecimiento mundial. Yo creo que el desarrollo de los objetos técnicos en el mundo actual es tan extenso que impide que se pueda hacer una exposición universal
lo que se hacen ahora son ferias más específicas de la industria de la electrónica o del automóvil. Es decir, que es tan grande el crecimiento de estos objetos de la técnica y mercancías a la vez que no hay exposiciones universales. Bueno, pero en esa época empezaron en el 1855, empieza la serie de las exposiciones universales, que se hicieron muchas. La del 59 es Marx, Carlos Marx, el que es muy impresionado por lo que ahí encuentra. Y en otra, creo que fue también la del 59, donde se erige la Torre Eiffel como un símbolo de esa exposición y símbolo de lo que era el gran progreso humano, científico, técnico, industrial, acompañando el gran crecimiento de la burguesía que se vivía en ese momento, es decir, el momento de la gran expansión del capitalismo en el mundo. Entonces Charles Baudelaire, que había hecho reseñas en los diarios sobre los salones de arte que se iban haciendo periódicamente, hace en esta oportunidad una reseña de 3 artículos respecto a la Exposición Universal, donde él, con mucha agudeza, percibe que donde antes se iba a apreciar una obra de arte, ahora se va a apreciar una máquina, un producto, una mercancía, producto del desarrollo científico y desarrollado técnicamente para ser transformado, como yo les había mostrado la vez pasada en la manzana, normalizado por la normalización que permite hacer pasar un objeto a su estatuto de mercancía. El impacto de Baudelaire en este sentido es muy justificado, porque quiere decir que esa extrañeza, esa sensibilidad del público ya no está dirigida a la obra de arte que le produce admiración, que le produce el placer de la contemplación, sino la mercancía misma. Entonces, Baudelaire escribe un artículo en el cual destaca que esto no debe ser tomado simplemente como objetos de la técnica que no tienen nada que ver con el arte, sino que son pequeñas muestras de la belleza universal. Pequeñas muestras de la belleza universal, y en vez de retroceder frente a este problema, que es la sustitución de la obra de arte por la mercancía, Baudelaire va a avanzar sobre este fenómeno de la cultura para proponer una mercancía, una obra de arte que vaya hacia la mercancía para tornarse ella misma una mercancía. Y propone una serie de obras en las cuales él propone una absoluta abolición de la utilidad de la obra de arte. Es decir, que percibe antes que Marx, quizá, este valor de cambio de la mercancía, esta pérdida del valor de uso de la mercancía, para llevar la obra de arte a ese valor de cambio, pero de una manera tan radicalizada que contradiga el valor de uso absolutamente, es decir, hacer un objeto que no sirva absolutamente para nada, que la poesía tiene que dirigirse a sí misma y no tener que soportar ninguna tradición, ningún lazo, ningún condicionamiento, ni académico, ni técnico, ni de lo que eran los pergaminos que una obra de arte tenía que tener para realizarse. En ese sentido, me parece que este movimiento de Baudelaire de hacer lo que llamó de la obra de arte una mercancía absoluta, una mercancía que pierda totalmente su valor de uso, pero que en esa radicalidad pierda también su valor de cambio, en el sentido de que su valor pasa a ser absolutamente incalculable, abre el paso a todo lo que es el arte moderno, y que podemos pensar en Duchamp como un heredero de esta idea. Duchamp es aquel que, como ustedes ya se lo han repetido hasta el hartazgo,
mete un migitorio dentro de un museo y transforma totalmente la idea de lo que es el arte. La idea de la utilidad de un objeto desaparece completamente, la utilidad de la obra de arte desaparece totalmente para ir también la obra de arte a el lugar de la mercancía. La mercancía como un absoluto, como una ruptura con toda posibilidad de reconocerse como la escuela de pintura tal, la escuela de pintura cual, en la línea de tradición literaria tal o cual, para permitir que solamente se dirija a sí misma y se transforme también en un objeto enigmático y atractivo, como era el caso de que él observaba en la mercancía. Entonces, es un legado importante que muchos autores toman de Baudelaire como una tradición, un puntapié inicial de lo que va a ser el movimiento cultural del siglo XX, siguiendo esta idea de radicalizar la posición de la mercancía. Ahora bien, esta mercancía tiene un carácter, como habíamos observado. Yo tengo acá este dibujito que muestra solamente un fragmento de lo que es el discurso capitalista dibujado por Lacan, escrito por Lacan, que es, ¿lo alcanzan a ver? ¿Alguien que me diga si lo ve? Sí, bien. Bueno, acá se ve cómo la mercancía, digamos, estos objetos letosas que Lacan propone como productos de la técnica puestos en el mercado, proponen seductoramente al sujeto que lo consuma, con la promesa de obturar de esta falta constitutiva inicial, la falta constitutiva del sujeto, para hacer de esto un imperativo de la época, un imperativo que hace que el sujeto, si no asume esta incorporación, este sujeto de más, este plus que permanentemente está pidiendo la mercancía hacia él, sienta un sentimiento de culpa. Es decir, el sujeto siente que ha fracasado si no logra la felicidad, la satisfacción, el éxito social, el éxito económico, el progreso en el sentido de su desarrollo social, cultural, económico, etc. Siente que ha fracasado, e incluso en las posibilidades de goce sexual, de goce social. Entonces, este imperativo que se marca con esta flecha, que es un objeto letosa que le exige al sujeto, un comportamiento determinado, que habíamos dicho la vez pasada, que es un emplazamiento del objeto técnico respecto al comportamiento humano, produce sentimiento de culpa. Es decir, hay la versión capitalista del superyo freudiano. Mientras más se somete, y en esto hay esa circularidad que tiene el superyo freudiano, mientras más se somete el sujeto al imperativo absurdo superyoico, más severo se torna el superyo con él. Es decir, mientras menos peca, por decir así, un religioso, más es el castigo de su conciencia ante pequeñísimas desviaciones. Acá, mientras más se somete el sujeto al imperativo superyoico del mercado, más fracasa en su posibilidad de alcanzar la felicidad, el goce, el logro, y mientras tanto el mensaje de todo es posible le está llegando para señalarle su fracaso. Ahora bien, cuando lo logra, aunque sea parcialmente, cuando el sujeto logra acercarse a cierto éxito económico, a cierto posicionamiento social, a cierta satisfacción en el mundo de los teneres, pasa a sentir un sentimiento de ridiculez. Es decir, que es implacable
del mismo modo que solía decir en el seminario 5 Lacan del macho, cuando es muy macho, termina siendo ridículo. Acá el que logra cierta posición en el mundo del capitalismo parecía encontrar cierta ridiculez, cierto carácter absurdo. Es decir, que no hay manera de lograr satisfacer este super-yo capitalista. Baudelaire fue famoso no solamente por cómo escribía y por haber inaugurado lo que es el arte moderno en la poesía, sino que también él planteó el proponerse él mismo como un objeto que fuera llevado a la categoría de una obra de arte. Es decir, él hizo de su propio cuidado personal, de su manera de vestirse, de su manera de comportarse, de su manera de hacer, algo que se proponía como queriendo producir en el campo del otro, algo que en su propio discurso se llama el shock. Es decir, hay algo en la producción estética que él propone como un impacto sorprendente e incomodante en el campo del que lo percibe, del espectador, que llama shock. Es decir, la idea de que puede haber un motivo para presentar ante el otro que provoque un impacto. Eso es lo que se llama ser un dandy. Ha habido dandys muy famosos. Hoy justamente puse en Facebook, en la página Seminario de la salida del discurso capitalista, en ese espacio que hemos creado ahí, una película que habla sobre el famoso George Brumel, alguien que examina detenidamente Miller en el artículo que les propuse en la bibliografía Buenos días, sabiduría, donde Miller examina algo, un texto de Coyer, que tiene su complejidad. Coyer plantea que la era napoleónica ha terminado y que la herencia de esa era napoleónica, porque Napoleón es derrotado por los ingleses en Waterloo, y la caída de Napoleón produce, según Coyer, una caída de la virilidad. El hombre apreciado y valorado deja de ser el guerrero, el hombre de la batalla, el hombre heroico, valorado por su valor, para ser el hombre elegante, el hombre bien vestido, el hombre distinguido en sus modales, etc. Y hay un particular personaje que es George Brumel, que pasa a ser una especie de dictador de la moda y de la manera de vestirse dentro de la corte en Inglaterra. En el Reino Unido todos estaban pendientes del juicio y la opinión que Brumel podía dar sobre sus zapatos, sobre sus pantalones, sobre su manera de vestir, y él impone una nueva manera de arreglarse y de vestirse que se la impone a los mismos reyes, al príncipe George, le impone. Tenía una manera de hacer las cosas que producía una gran admiración, una gran envidia, y todos tratan de parecerse a este tipo que iba marcando la manera de vestirse. Entonces, Baudelaire hace en ese texto que les pasé, que es el pintor de la vida contemporánea, el pintor de la vida moderna creo que se llama, que sencillamente la manera de hacer arte va a ser sentarse en la vereda a mirar cómo pasa la gente.
Realmente uno se sienta en la vereda hoy y ve esto, ¿no? Un poco lo que podemos decir de nuestra vida contemporánea es lo que podemos observar, lo que podemos ver es el barbijo y la moda. La moda, como cada uno le va haciendo su toque personal, ¿no? Tenemos guasones, tenemos muchos negros ahora, algunos celestes, otros animal print, en fin, toda la variedad posible de estetizar algo del sujeto que va a aportar algo que se ha impuesto en la moda, se ha impuesto, pero que cada uno le va a dar un toque, un rasgo, y que solo algunos, este que compré yo en realidad ya es viejo, ¿no? Pero la verdad cuando yo los vi por primera vez, me pareció muy notable, muy, muy gracioso, divertido, y me pareció que producía, ahora ya hay muchos de estos, entonces ya me parece que no produce el mismo efecto inmediato, pero cuando recién empezamos con todo este problema, el creador de esto sin duda ha tenido una idea que produce ese shock en el otro, ¿no? De hacerle un cambio de posición subjetiva respecto a eso que está presenciando, que es de alguna manera una obra que viene a interrogarlo respecto del sentido de eso que está ocurriendo. Entonces el dandy que describe Miller dice, los herederos de Napoleón van a ser Hegel, Sade y Brummel, ¿no? Esto es lo que queda de la época del héroe, de la batalla del héroe de la guerra, y produce una transformación en obra de arte de la propia persona, del propio sujeto. Esa es la idea del dandy. Que curiosamente uno podría decir que de alguna manera pierde su humanidad en ese proceso, porque se transforma en una cosa, se transforma el sujeto mismo en una cosa a ser valorada como una obra de arte. Esta idea es, ¿cómo decir?, muy sacrificial. Es decir, que un tipo que tarda 2 horas en vestirse, como pasaba con el caso de Brummel, ¿no? Porque cada detalle tenía que ser estudiado a la más mínima perfección y no podía quedar nada librado al azar, requiere un gran sacrificio personal. Es decir, hay cierto estoicismo en esta posición de llevar su existencia, no ya su ropa, no ya su atuendo, sino su propia existencia a un modo de vida destinado a provocar ese shock. Es algo que se acerca a lo que conocemos como la sublimación, elevar un objeto a la dignidad de la cosa. Esa es la clásica definición que toma Lacan en el Seminario 7 para llevarnos a la idea de un acto por el cual el sujeto podría realizar una satisfacción pulsional cambiando la meta sexual, pero produciendo un elemento elevado a partir de un objeto insignificante, de un objeto que ha olvidado su carácter de uso, su utilidad, su destino utilitario, para ser elevado a algo esencial. Entonces el dandy, en ese sentido, es un buen ejemplo porque de un saco, de unos zapatos,
pueda ser un objeto admirable, un objeto deseable, un objeto que modifica su entorno. Por ejemplo, el ejemplo que trae Mónica Torres, muy lindo, es el de Spencer, de Sir Spencer, el Charles Spencer, que se le había manchado el frac, que tenía una cola, y el tipo, para entrar a una fiesta, le corta la cola al frac, y desde entonces se usan los sacos Spencer, ¿no? Es decir, que plantea muy bien el ejemplo, lo usan las mujeres más bien, pero ahora se están cortando los saquitos de los hombres también. El ejemplo de Spencer viene muy bien porque no se trata de la idea de la persona que es muy elegante, muy ajustada a la moda, sino de alguien que es capaz de sacrificarse a sí mismo para hacer él la moda, ¿no? Para ser él el modelo de lo que puede impactar en el otro. Digamos que es exactamente lo contrario del muy elegante. El muy elegante es alguien absolutamente sometido al imperativo universal del para todos. Para todos, todos se visten igual, todos se visten de la misma forma, y el que mejor lo hace, por decir así, por el que mejor se ajusta a esa idea de lo colectivo, es el elegante. Acá estamos hablando de alguien que es un transgresor, que es alguien que propone una idea original y diferente para provocar en el otro ese efecto de shock. Ese era el caso de Baudelaire. También se detenía mucho, se ha detenido mucho en lo que la mujer puede hacer con eso, ¿no? Lo que es el maquillaje, lo que es el arreglo de la mujer. Bueno, Baudelaire se preocupaba mucho de esos aspectos que hacían que el sujeto perdiera su calidad humana para transformarse en una cosa, y esa cosa elevarla a la dignidad de una obra de arte. Con lo cual estamos ahí emparentando con la idea lacaniana de elevar esos aspectos medio miserables de nuestra vida, es decir, el objeto que es algo de lo sucio, de lo despreciable, de lo mínimo, de lo sin valor de nuestro cuerpo, de nuestro ser, y elevar eso a la dignidad de la cosa, que es un sinónimo de decir de la esencia, del ser mismo, del sujeto. Justamente cuando tomé el seminario de 17 para hablar de las letosas, Lacan dice también que son acosas. Son acosas poniéndole una partícula negativa a las cosas, son los objetos técnicos estos letosas, porque no tienen esencia, tan como huecas, como vacías de esa cosa que haría falta para que tuvieran un ser, una esencia, y se transformaran en un objeto trascendente. Entonces, bueno, esto es tomado por Miller en Buenos Días, Sabiduría, porque muchos han reconocido en el propio Lacan ese carácter de dandy, ¿no? No solamente por su manera de vestir, por su cigarro hecho un rulo, que muchos psicoanalistas han recorrido el mundo tratando de encontrar esos cigarros que son rarísimos, porque están todos como, el cigarro de Lacan es todo como torcido, no es un cigarro derecho. Bueno, unas corbatas que eran o tapados de piel, bueno, cosas que parecen haberse reconocido en el atuendo de Lacan, pero que sin duda su manera de hablar y de presentarse ante el otro y de comportarse frente a los demás tenía ese efecto de shock, de plantear frente al otro una incomodidad, una alteración de su posición subjetiva. Entonces, muy bien, acá Miller se detiene en esto del dandismo para plantear que hay algo en ello que concierne al psicoanálisis, que nos interesa como psicoanalistas, y que creo que va a encontrar
su lugar cuando examina en el seminario Piezas Sueltas, examina el seminario el Sintón. Ahí Miller, examina el Sintón como la construcción que va a ser el sujeto de lo que es lo más íntimo, de lo que es su particular manera de gozar, y va a hacer con eso algo, va a poder identificar, primero, va a poder identificar ahí algo absolutamente singular, no compartible con los demás, que no permite hacer una, ¿cómo decir?, comparación con nadie. Es decir, el sujeto reconoce en su síntoma el rasgo que lo hace diferente de todos los demás. Ahí Miller nos plantea que esto es la obra del sujeto. El sujeto, su síntoma no es simplemente accidental, sino que lo plantea como algo construido por el propio sujeto, que como quien hace mecánica popular y agarra con las viejas cosas que tiene en el garage, logra armar algo nuevo, el sujeto se arma su síntoma con los restos que han quedado del nombre del padre, de su educación, de sus represiones, de lo que serían las series complementarias freudianas, en fin. Entonces, este síntoma que plantea Lacan, me parece que tenemos que ponerlo en este mismo orden de la elevación de un objeto a una condición de obra. Esto es lo que plantea Miller, que eso va a ser la obra de cada uno y eso siempre me gustó mucho, por pequeña que sea, por insignificante que sea, pero que sea su marca distintiva en el sentido de hacer algún tipo de relieve. Si yo paso por una mesa de fórmica lisita, hasta un pelo lo puedo percibir, ¿no? Porque en lo homogéneo y la lisura del para todos hay algo que hace un pequeño relieve. Ese pequeño relieve es suficiente, no es necesario pensar esto como una gran obra, sino simplemente poder identificar algo que haga la diferencia, por pequeño que esto sea, que marque una diferencia para el sujeto. Y en ese sentido, Miller, cuando en ese mismo seminario habla de una palabra que usa Lacan en Joyce, el síntoma, un artículo muy, muy difícil de leer. Eric Loran ha hecho una lectura que la verdad que me resultó a mí más difícil que la de Lacan mismo. la de Loran, pero bueno, creo que vale la pena internarse en esa aventura. Bueno, por eso somos lacanianos, porque nunca entendemos del todo las cosas. Pero bueno, Miller, para hablar de lo que Lacan llama el escabel, lo ejemplifica físicamente. ¿Cómo será de difícil de explicar esto? Porque un escabel, escabeau en francés, un escabel es un banquito al cual uno se puede subir, ¿no? Y entonces lo que hace Miller en esa conferencia, se sube arriba de la silla para mostrar lo que significa esto que Lacan quiere decir. Que con este síntoma que el sujeto ha podido encontrar ahí, puede tratar de hacerlo bello, de ornamentarlo y de hacerlo, elevarlo para que se haga bello. Y hace una sinonimia entre escabel y sublimación, ¿no? Es una equivalencia entre lo que es la sublimación y el escabel. Pararse en el banquito para ponerse bello. E incluso Lacan lo escribe escabeau,
¿no? Que en francés se lee escabeau, el escabel, como tratando de mostrar ahí que hay la posibilidad de hacer con un rasgo singular, íntimo, algo que puede ser llevado al campo de lo estético de la obra, de lo que cobra un valor particular y que puede provocar este efecto shock en el campo del otro. Pero, evidentemente, y acá vuelvo a la cuestión esta del super-yo, el super-yo es muy severo con ese tipo de conducta tan individual, tan audaz, tan que renuncia a su posibilidad de ser como todos, ¿no? El que quiere promover su rasgo singular a la categoría de una obra de arte, el que quiere poner su migitorio en el museo, siente inmediatamente el contragolpe de lo ridículo, de lo absurdo, de lo inaceptado socialmente, ¿no? De la burla. No sé si no deberíamos investigar por ese lado un poco de lo que es el bullying hoy en día, ¿no? Es decir, que cuando el rasgo del sujeto aparece frente al otro, retorna bajo la forma del hostigamiento, de la ridiculización y de la burla. Es decir, que entonces esta propuesta de escabelización lacaniana es una propuesta difícil, es una propuesta que tiene un costo superyoico que requiere un atravesamiento, ese es mi punto de vista, requiere un atravesamiento de ese superyo para permitirle al sujeto una exposición de ese rasgo singular que es, bueno, como lo planteaba Freud, es algo que puede permitir el placer y el goce de los demás también, ¿no? Entonces, me parece que cuando el psicoanálisis propone llevar el análisis a la identificación, al síntoma, se trata de un trabajo de este tipo, de identificar aquello que puede ser distinto, singular, y hacer con ello algo que pueda ser llevado más allá de, bueno, lo que venimos viendo, más allá de lo que es un producto del mercado, algo más allá de la mercancía, algo más allá del objeto técnico y que pueda marcar una diferencia absolutamente humana en el sentido del desprenderse de ese pecado original, ¿no? Es decir, fuera de todo uso, fuera de toda posibilidad de valor de cambio, pero que permita una estetización absoluta de ese rasgo sintomático. Bueno, esto que les estoy diciendo es lo que va a servir un poco de prólogo a lo que va a ser nuestra última reunión dentro de 15 días, donde vamos a hablar de la idea lacaniana del santo. Pero hoy, aparte de mi barbijo sublimado, para los que llegaron tarde se los muestro de nuevo, muy bueno el barbijo. El barbijo sublimado es una sublimación, ¿no? Obviamente, ¿no? Bueno, yo no sé si el dueño de la tienda será psicólogo, ¿no? El barbijo sublimado. Bueno, el punto es que le he invitado a César Massa, mi amigo. No siempre fuimos amigos, tenemos como una especie de ¿cómo se llama cuando así? De clinamen, ¿no? Una especie de clinamen en nuestra historia. Ustedes saben que el clinamen es la caída de los seres que por ahí se tocan, se alejan, ¿no? En ese movimiento. Y bueno, ahora estamos cerca con César y le he pedido que continúe un poco mi palabra hoy a partir de lo que discutimos la vez pasada. Así que le dejo la palabra a César Massa.
No sos el único, no sos el único que está con el nombre de los hijos. Está bien, sí. No ser leídos. Eso sería el problema que quiero ubicar, y donde para no ser leídos, bueno, digamos, muy comentado en alguna oportunidad por Miller, y recientemente en Córdoba, comentado por Eric Lorán, en un seminario cuando vino a propósito de su honoris causa de la Universidad Nacional de Córdoba, en un seminario que dan en la Facultad de Psicología, donde hay que tener en cuenta algo que en español se pierde, que es la frase en francés que es pas à lire, donde ese pas, como ustedes saben, es una negación y es a su vez un paso. Es decir, que pas significa negación en francés y paso. Entonces, esa frase hay que ubicarla, digamos, teniendo en cuenta la frase en francés que en español se perdería, porque en español es para no ser leído a secas, y acá en francés hay un juego muy, digamos, ese juego muy habitual, si se quiere, en Lacan, de hacer un juego con el doble sentido, porque el no también es un paso. Bien, entonces ahí se complica un poco la cosa, ¿no? Entonces lo que les proponía era, en base a la última intervención, clase de José Vidal, es el tema de que si lo ubicamos la producción de Lacan, esa producción, en términos de una obra, entonces tendríamos que pensar que esa obra cae en un circuito del mercado, es decir, cae como una mercancía, entra como una mercancía en el circuito del mercado, y entonces tendríamos que considerar ahí un valor, digamos, un valor de uso y un valor de cambio. Es decir, que lo que Lacan en el seminario 17, digamos, podríamos tomar como ejemplo lo que es la currícula académica de cualquier nivel, es decir, que cumplir con una currícula va a ser considerado una unidad de valor. Es decir, que alguien que empieza una carrera a cualquier nivel, digamos, va tras esa zanahoria, para decirlo en criollo, que es que ese título le sirva para algo. Es decir, que va a tener una unidad de valor, una cotización en el mercado. Así sea, digamos, en el mercado, digamos, familiar y el mercado del barrio, ¿no? Es decir, por más que alguien nunca ejerza ese título, va a tener una utilidad. Supongamos que alguien se recibió y dice, bueno, él es ingeniero, él es médico, psicólogo, lo que fuera,
es alguien, digamos, en función, ¿no?, de esa unidad de valor. Entonces, en ese punto, digamos, hay que considerar que la producción de Lacan, que ya adelanto que, digamos, el mismo Lacan llama a su producción, digamos, no tanto obra, sino enseñanza, y esto está muy remarcado por Miller, es decir, se trata de la enseñanza, y entonces ahí la enseñanza, de alguna forma, atenuaría, digamos, el peso de lo que puede ser una obra. Entonces, en ese primer sentido, le decía, tendríamos que los escritos serían para, de alguna forma, no ser leídos. ¿Qué quiere decir eso? No ser leídos, no ser sometidos al régimen de una unidad de valor. Muy bien. Es decir, no ser sometidos al régimen de una mercancía. Porque en esa línea solamente tenemos las líneas de el S2, del significante del sentido, por lo que podría ser, digamos, el S1. Es decir, se prevalece el sentido por el S1. Bien, entonces, en otra línea, podemos considerar que el paso para que esos escritos sean, digamos, accesibles, y accesibles de una forma muy específica, tenemos la dimensión del traumatismo, es decir, del traumatismo. Es un neologismo que, digamos, que plantea Lacan, donde el trou es un agujero en francés, y el término se arma entre el agujero y lo que puede ser lo traumático, el traumatismo. Entonces, lo que plantea Miller en el ultimísimo Lacan es que al término que Lacan utiliza, llamado el acontecimiento Freud, él dice, lo podemos ubicar respecto de lo que es el traumatismo Freud. Bueno, esto es un punto de que uno está siempre traumatizado, ¿no? Lo dijo en algún momento José Vidal en este momento, cuando habló de que el comentario de Laurent en una de esas, digamos, es tan ilegible e incomprensible como el de Lacan, ¿no? Pero estamos, digamos, en un punto con ese humor de prestarnos a esa entrada, digamos, a algo incautado de algo absolutamente ilegible. Es decir, que estamos traumatizados por, digamos, la enseñanza de Lacan. Estamos traumatizados por el texto de Lacan. Es un punto, la única posibilidad de hacer ese paso a instalarse o a entrar, digamos, a esa enseñanza, soportando ese agujero. Y obviamente que esto es algo que va a depender en un punto mucho del análisis personal de cada uno. Porque en un punto es más fácil, digamos, agarrar un Lacan, digamos, un Miller dentro de una unidad de valor. Alguien rinde y tiene un título, digamos, pero esto no es la lógica, digamos, lacaniana. Eso es el discurso universitario. Bien, y entonces es el discurso universitario dentro de un mercado, por supuesto, ¿no? Aunque la educación, digamos, al menos en Argentina en gran parte es pública y gratuita, se paga por ahí un arancel, pero la accesibilidad es distinta, digamos, que en otros países. El tema es que es un discurso que está organizado en función de un mercado en un mundo. Bueno, eso daría, digamos... Está muy bien, César, realmente aporta... Miller señala que hay dos tipos de escritos, unos que son para leerse y otros que no son para ser leídos, ¿no? En el sentido de que cuando son para leerse se trata del significante y cuando no son para ser leídos se trata de la letra. En ese sentido me parece muy importante tu aporte. Exactamente, claro, eso es el
en esta segunda línea tenemos, en la línea del traumatismo, tenemos vamos a decir, la conexión entre el objeto y el significante uno, el significante amo. Quisiera poner esa línea, digamos, en juego. Y, digamos, aquí poner, digamos, algo que, si bien es un desarrollo, digamos, más largo, pero solamente me gustó hoy mucho la intervención, porque lo quiero poner en línea de la intervención respecto del dandy, ¿no? Respecto de lo que Miller dice, bueno, está la cuestión de que encarna el semblante del objeto A, el dandy, y eso es, digamos, afín a una posición analítica. Es el semblante que hace temblar a todos los semblantes, en lugar de objeto A, digamos. Entonces, en ese punto, y también, por supuesto, la cuestión muy interesante de que como un objeto, eso es en singular, por supuesto, ¿no? Es decir, un objeto que aparecería como un padecimiento en algún momento del análisis, vamos a hacer el esquema también del comienzo del análisis, como un padecimiento de alguien, su singularidad está, vamos a decir, experimentada como un padecimiento, luego puede elevar, digamos, a la cosa, digamos, eso que en principio aparecía como algo absolutamente del orden de lo inservible y de lo inútil. Entonces me parece que ahí hay un punto que uno puede, digamos, recordar un pasaje en la tesis de Lacan sobre la psicosis paranoica, donde se refiere uno de los autores que toma, digamos, y es la distorsión permanente que hace Lacan de los autores que toma, digamos, a un psiquiatra alemán que es Kretschmer, que justamente le sirvió para dar parte de la clasificación diagnóstica de ME. Habla en algún momento, cuando habla de Kretschmer, dice que hay, digamos, en una descripción de determinado paciente, dice la amargura causada por la propia inutilidad. Me gustó mucho porque hay algo ahí, digamos, del orden del padecimiento, la inutilidad, ¿no? Y aparte, ¿quién no se sintió inservible e inútil alguna vez, por favor, ¿no? ¿No? Porque la lógica de la utilidad, ¿no es cierto?, o del servir, como plantea en algún momento Eric Laurent, es siempre servir a un goce, es decir, servir, lo que planteaba hoy José Vidal, servir al goce, digamos, insensato del super-yo. Es decir, servir a un goce, el jouissance, que plantea Lacan, es decir, el goce sentido, servir a un fantasma, y cuando eso queda desarmado por el trabajo de análisis, entonces ahí recién aparece un goce liberado porque ya no sirve para nada. Y es la posibilidad de que el sujeto se ubique respecto de su singularidad. Es decir, es fenomenal este punto, porque fíjense el comentario que hace Lacan en una anécdota en el seminario 7, habla de unas cajitas vacías de fósforo que ha hecho el poeta Prévet, Jacques Prévet, y habla de que esas cajitas las pegó una al lado de la otra y él las ve en una casa de campo, en una estufa, y es una absoluta boludez, ¿no? Y dice, eso es el objeto inutilizado en su utilidad, vamos a decir, primera, que es servir para como recipiente a los fósforos, está inutilizado y puesto y elevado, digamos, a la dignidad de la cosa. Y eso es una instalación. Entonces está muy bien el planteo, digamos, que nos recuerda a José Vidal respecto de lo que es. No es que alguien tiene que hacer la gran cosa, digamos. Es ubicarse respecto de
ese objeto que en algún momento apareció como inutilidad, inutilizarlo, es decir, vaciarlo del goce sentido, para luego hacer algo absolutamente mucho más digno. Bueno, entonces ese sería el punto que les quería traer. Después hay otra cuestión que si hay tiempo lo puedo desarrollar, que es el tema de que habitar la enseñanza, entrar, me gusta eso. ¿Por qué? Porque el término seguir es muy maldito, ¿no? Es decir, el tema seguir implica siempre una identificación, una adherencia, digamos. Claro. Entonces se trata de habitar y estar, como dice Miller, en la orientación lacaniana. Y entonces, cuando él habla de, ubicando la frase, todo el mundo loco, es decir, Delira de Lacan, dice, bueno, eso tiene que ver con, vamos a decir, ¿cómo la entendemos? Ya tiene que ver con una vociferación de voz, una vociferación que se juega en cada uno. Y la condición de la vociferación tendría que ver con un lugar, desde dónde, pregunta muchas veces, eso está en el libro Todo el mundo es loco, desde dónde, pregunta Miller, desde dónde, todo el tiempo desde dónde, es un lugar enunciativo, desde dónde, desde el lugar de ya nadie. Es una formulación muy extraña de Lacan en los escritos en el informe sobre Daniel Lagachi. Bueno, y si hay tiempo lo comento, digamos, y si no, vamos al tema de la utilidad e inutilidad. El tema de la utilidad e inutilidad, gracias, esa realmente me parece un aporte esencial, que partimos de la frase que vos trajiste de el goce es lo que no sirve para nada, ¿no? Es decir, el tema de lo útil, de lo útil en el sentido de la pérdida de la utilidad en la mercancía, es lo que transforma las mercancías en unidades de valor, como decís vos, ¿no? Entonces, la pérdida de la utilidad es llevada al nivel de la cifra, al nivel de la comparación, al nivel de la normalización y la clasificación. Entonces, la enseñanza, por ejemplo, está cada vez más signada por estos puntajes, por estas traducciones a cifras, que transforman esos elementos que antes eran de determinada utilidad en valores de cambio, es decir, una mercantilización de la salud, de la educación y de toda la experiencia humana que te puedas imaginar. Ahora, lo que vos decís va en el mismo sentido que me parece que lo dice Baudelaire, es decir, cómo hacer para ir más allá del valor de cambio y hacer de eso algo que tenga una dignidad por encima de la mercancía, y por eso me parecía muy útil el aporte de Baudelaire de una mercancía absoluta, ¿no? Es decir, que trascienda por completo su valor de uso y su valor de cambio. Bueno, voy a ceder la palabra a los demás que están en la sala, que quieran participar, que quieran decir lo que piensan, o las preguntas que hemos dicho les haya provocado. Sí, adelante, Analia. Bueno, muy interesante lo que plantean los dos. Me parece que me gustó esto de la cuestión de la diferencia y lo que vos traes, José, en relación al... poder sintetizarlo y pasarlo al otro, que no. Digamos, me parece que hay algo como, por ejemplo, la figura ¿cómo se llama?, de Brunel. Bueno, él termina totalmente como desechado Sí. en el final de su vida.
totalmente contrario a lo que había sido hasta ese momento. Termina con muchas deudas, tratando de sostener su vida, no pudiendo hacerlo, en la cárcel, bueno, termina muy